Hola, un saludo para todos los que nos ven a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube de Sergio Rúa Ecosar. En esta ocasión vamos a dar una clase sobre acciones de eficiencia energética que como industria o como empresa debemos tener en cuenta o se deben tener en cuenta para poder mitigar ese impacto en el consumo energético y por ende generar estrategias de sostenibilidad y a su vez generar ahorro económico. Como ustedes saben, el consumo energético es uno de los grandes indicadores de impactos a nivel de sociedad y a nivel de sostenibilidad. Cuando hablamos de impacto consumo energético, tiene que ver porque el consumo de energía va ligado a producción de energía. Y como va ligado a una producción de energía, obviamente va ligado a costos y también a extracción de recursos naturales, como en este caso el petróleo o en el caso de Colombia tiene que ver con la hidroeléctricas, porque en Colombia para producir energía eléctrica requiere en hidroeléctricas. Entonces, a mayor consumo, obviamente necesitamos más producción y por ende más impacto en el ambiente, por decirlo de esa manera. Entonces, lo que buscamos en este tema es cómo como industria vamos a mitigar esa huella de carbono por medio de acciones de sostenibilidad con buenas prácticas, porque la otra estrategia tiene que ver con el asunto de poder incentivar la energía renovable, como el caso de un panel solar, por ejemplo, o la biomasa, entre otros. Pero vamos a mirar la posibilidad de disminuir consumos a través de buenas prácticas. Se tiene estimado que alrededor del 100% del uso de energía, un 50% se va en ineficiencias y se va en pérdidas de energía. ¿Por qué se da eso? Porque pues puede existir equipos que consumen mucha energía para un mismo proceso. Por ejemplo, usamos el horno cuando hablamos de un horno eléctrico o un horno térmico, porque también aquí la energía tiene que ver con energía térmica, no solamente con energía eléctrica. Entonces, todo este tipo de acciones, cuando un horno opera no al 100% de su capacidad, cuando hay pérdidas por mal manejo, cuando hay pérdidas o ineficiencias por mal mantenimiento, porque los equipos se van deteriorando. Por ejemplo, en el caso de una caldera, cuando no hay aislamiento en su flujo de vapor, en su red de vapor, todo eso se convierte en ineficiencia y pérdidas. Y obviamente a una empresa le va a costar mucho dinero consumir 100% de energía, pero que no se va a consumir el 100, sino que del 100% que yo estoy consumiendo, el 50% se me está escapando. Y eso es plata que se está perdiendo la empresa. Por ende, es fundamental tener control de esas estrategias, no solamente de la gerencia, sino que también se riegue a los operativos, a los técnicos y operativos que son los que están en el día a día con el proceso productivo o con el proceso de la industria o de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta que el 50% es pérdidas e ineficiencias de energía, pues, ¿para qué vamos a transformar a una energía renovable? ¿Para qué no vamos a convertir a una matriz energética renovable sabiendo que podemos más fácil es disminuir pérdidas, aumentar la eficiencia energética? Y por ende, aquí traigo de pronto a colación unas acciones que podemos implementar para que se den esas acciones de eficiencia energética. Sabemos que es importante que ustedes tengan en cuenta que eso hay que medirlo y hay que medirlo a través de un plan de eficiencia energética. Si no sabes cómo se hace, pues llámanos y consúltanos para acompañarte en ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta el objetivo que es mitigar, disminuir los consumos energéticos, sea eléctrico, sea térmico, entre otros, entonces hay que plantearnos de un objetivo básico, disminuir el 80% de consumo, disminuir un 30%, lo que se vaya a disminuir o a optimizar. Luego, es importante también tener claro el diagnóstico energético de la empresa.
Cuando hablamos de un diagnóstico energético de la empresa, es identificar qué equipos consumen energía, cuánto un equipo consume, cuántos los kilowatts de energía consumidos por cierto equipo, revisar si hay forma de medir, porque lo que no se mide no se controla, y eso lo voy a decir en todos los espacios. Eso hace parte de las de la gestión empresarial, medir indicadores de desempeño. Entonces, si yo tengo claro cuánto consume un equipo, kilobytes por un equipo en un proceso, cuánto es el consumo energético por producto o por servicio, todos los diagnósticos los voy colocando, revisando históricos, y podemos tener históricos de consumos, genial. Pero como muchos de pronto no lo tienen, entonces hay que empezar a construir ese tipo de cosas, hacer estrategias de diagnóstico que podemos evidenciar fugas, estados del equipo con mal funcionamiento, aislamientos deteriorados, etcétera. Entonces, cuando hacemos ese diagnóstico y vemos esos puntos críticos, esos puntos álgidos, lo normalmente que se ha trabajado y lo que se ha evidenciado como en muchos procesos son los siguientes. Primero, pues el uso de equipos que no son de bajo consumo, es uno de ellos, equipos muy viejos, muy obsoletos, que consumen mucha energía, es uno de los que se evidencia mucho. El tema de las fugas, cuando hablamos de las fugas energéticas, tiene que ver, por ejemplo, con el aislamiento de vapor, en el caso de una caldera, en un horno que no está con su 100% de refracción, ¿cierto? Ese tipo de cosas. También se evidencia mucho que se dejan equipos conectados cuando no se usa, cosas como esas. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos críticos que ustedes identifican en la industria, en su proceso, se hace una matriz de aspectos, impactos, o un flujograma de procesos donde identifiquemos esos aspectos ambientales relacionados con el consumo energético. Entonces, identificamos los procesos y miramos, bueno, aquí hay un problema de fuga en este equipo, acá hay un problema de que el equipo no le han hecho mantenimiento, entonces también evidencian también que no usan los equipos a su máxima capacidad. Por ejemplo, pongo el caso de un horno, que los hornos tienen un volumen para tanto panes, pues no sé, depende del producto, tanta harina. Entonces, pues usémoslo al 100%, no lo usemos al 50 ni al 40, porque pues mire todo ese gasto calórico y energético para poder producir un 40% sabiendo que podemos usar el 100%. Entonces, esas son cosas que tenemos que trabajar. Luego de eso, y partiendo de los objetivos específicos, los puntos críticos a tratar, ya empezamos con las estrategias, donde las estrategias apuntan a dar solución a esos puntos críticos evidenciados en en ese diagnóstico. Entonces, aquí tengo algunos, pueden haber muchos más, dependiendo del contexto empresarial y el contexto organizacional. Uno, usar iluminación tipo LED. Esto aplica mucho para establecimientos de comercio como peluquería, restaurantes, eh, etcétera. Esto es importante porque el tipo LED, la potencia de un bombillo LED, de una iluminación LED, es mucho menor que un bombillo esos incandescente. Entonces, al usar tipo LED vamos a ahorrar gastos energéticos porque la potencia es mucho menor, perdón, y vamos a generar la misma iluminación. Entonces, usar tipo LED eso ahorra mucha energía. Apagar luces cuando no se necesiten. En algunos lugares de la empresa o el proceso, pues no se usa la luz, ¿cierto? Pero sin embargo se nos olvida por cultura, por muchas cosas, se nos olvida que es importante trabajar en el tema de apagar las luces. Entonces, también se puede trabajar en tecnologías de apagado automático que se puede implementar. Tercero, desconectar equipos, los que no se requieran usar. Por ejemplo, un refrigerador, obviamente no lo vamos a apagar porque pues, tiene que estar refrigerando el producto 24/7, claro. Pero por ejemplo, que el microondas, que las estufas cuando no se usan, cosas como esas es importante poder apagar, desconectar porque la conexión gasta energía. Adquirir y usar equipos de bajo consumo, ya hay tecnologías pues con ahorradoras de energía, hay equipos que ya tienen
certificación de consumo, de bajo consumo. Entonces es fundamental poder cambiar esos equipos por esos de bajo consumo. También lo de las fugas, lo que dije ahora, antes de revisar fugas eléctricas, fugas energéticas calóricas, en el caso de las calderas, en los hornos, cuando usan combustible como gasolina, como carbón, como gas natural, que esos son fuentes energéticas, es importante también revisar las fugas, por una fuga de gas, pero también los aislamientos de vapor, etcétera. También aprovechar la iluminación natural, y creo que ya se está trabajando mucho en el sector de la construcción y en propiedad horizontal, como cómo aprovechamos la iluminación natural, pues para que no usemos bombillos, para que no usemos luces, cuando sea en las horas del día que haya sol, que hay día, que hay iluminación, pues qué bueno poder aprovechar esa energía, esa iluminación natural, perdón, que es obviamente una fuente natural. Y por último, pues, como te digo, ya si hay un poco de inversión, ya si hay un presupuesto alto para poder eh, transitar a las energías renovables, en este caso, tiene que ver mucho con los paneles solares, pero hay muchas fuentes de energía, ya se habla de biomasa, entre otros. Aprovechar esas energías también es importante. Aquí falta otra estrategia y es aprovechar la energía, tener un aprovechamiento, una circularidad de la energía, por ejemplo, con intercambiadores de calor para poder calentar agua en algunos aspectos. Son pasos que podemos aprovechar la energía residual, porque es una energía residual, para poder que incorpore a otro proceso. Por ejemplo, de los gases de combustión de un horno, que esos gases intercambien el calor al agua que va a usarse en otro proceso. Cosas como esas, ahí estamos evitando calentamiento y obviamente platica. Por lo tanto, aquí vemos unas acciones, entonces esas acciones hay que medirlas, hay que cuantificarlas, saber también cómo se puede valorar muy bien esas acciones, porque cuando las valoramos, hacemos hacemos un indicador, perdón, de costo-beneficio y evidenciamos que si los beneficios son mucho mayores que los costos de inversión, pues el proyecto es viable. Y como el proyecto va a ser viable, va a ser sostenible, le va a dar flujo de caja y le va a dar rentabilidad a la organización. Entonces, no siendo más, aquí les dejo un planteamiento de cómo generar eficiencia energética como estrategia de sostenibilidad en las organizaciones. Síguenos por nuestras redes sociales, www.ecosar consultoría, nuestra página web, y ecosar, perdón, www.ecosar.com, ya las redes sociales Ecosar Consultoría, y nos ven por nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar publicando contenido. Les habla Sergio Rúa, ha sido un placer.